Yo pienso que uno más que por cobarde, yo pienso que uno usaría ya el sentido común. La neta, si no quieres oír del evangelio, pues mejor ya me voy, ¿verdad? Uno no se va a volver a arriesgar que le vuelvan a pegar a uno. Hermanos, pero aquí Pablo lo que está demostrando, dice, su entrega completamente a las almas perdidas. Cristo, amén. Amén. Pablo estaba entregado totalmente a Jesucristo. Y a Pablo, si algo tenía en el corazón, hermanos, si algo le dolía era ver a los gentiles perdidos. Amén. Él sabía que lo habían apedreado, pero él sabía que había muchos todavía ahí que podían aceptar a Jesucristo o que querían aceptar, pero no había quien les hablase. Dice que Pablo se levanta, están los discípulos ahí y no sé si ya hasta a lo mejor lo habían tapado con una sábana pensando que estaba muerto. No sé qué pasó, si a lo mejor ya hasta estaría con flores encima. Dice que Pablo se levantó, hermano. ¿O por qué estaban ahí los discípulos rodeados? La Biblia no especifica por qué. Dice que Pablo se levanta y se regresa y sigue predicando. Hermanos, eso es cuando él la entrega verdaderamente. ¿A cuántos de nosotros de menos nos han abofeteado? A uno. Hermanos, la mayoría de verdad hemos tenido un evangelio bien cómodo, ¿no? Amén. Amén. Y aún así, por cualquier cosita, hay veces queremos, dijeran aquí en Spanglish, pitear, ¿no? O correr. Queremos dejar el evangelio. Hermanos, cuando Pablo entendió esto, Pablo, fíjense lo que Pablo entendió, hermano. Pablo entendió que la recompensa es más grande que cualquier sufrimiento que uno pueda tener. Amén. Pablo después, fíjense, hermanos, si él verdaderamente tuvo esta visión como lo estamos hablando, ustedes imaginan, Pablo fue al tercer cielo, vio cosas que nadie ha visto, vio a Jesucristo mismo, vio todo lo que está allá, y cuando se levanta, ¿usted qué cree que el ánimo que él tenía? Seguir, permanecer, porque había una ciudad celestial, había una corona de vida, hermanos. Había algo grande por lo que valía la pena arriesgar la vida. Amén. 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 Hermanos, y este testimonio queda para nosotros, hermanos. Nuestra recompensa es grande ahí en el cielo. Y si aquí a lo mejor podemos padecer necesidad, alguna enfermedad, hermanos, eso que no nos importa, hermanos. Nosotros tenemos puestos los ojos en Jesucristo y vamos a una ciudad que no se ve. Aleluya. Vamos a una ciudad que no se ve, pero es eterna, hermano. Todo lo que se ve aquí, todo acabará, todo acaba. Pero ahí en el cielo todo es eterno, hermano. Y hacia allá vamos, hermanos. Y cada uno de nosotros es donde queremos ir, hermano. Amén. Y esto era lo que Pablo entendió, hermano. Por eso era un hombre tan valiente en las cosas del evangelio. Un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre que había creído, hermanos. Por eso en Apocalipsis dice que ni los incrédulos ni los cobardes entrarán al cielo. Amén. Es necesario creer y es necesario ser muy valiente, así como Pablo, hermanos, para seguir el camino que Cristo nos ha marcado. Hermanos, usted ve por el internet y usted ve las noticias de las grandes iglesias y se ven millones y millones, pero no es cierto, hermanos. La verdadera iglesia de Cristo es así de pequeña. Porque es difícil, hermanos. Es difícil. Si fueran así tan fácil, hermanos, muchos se salvarían. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Dice que pocos hallan la entrada. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal requisito para entrar al cielo, hermano? Por la puerta, que es Cristo. Exactamente. Pero la cosa, hermanos, es que si seguimos a Cristo, dice que Jesucristo no viene por una iglesia que no sea igual que Él. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sin santidad, Nadie verá. nadie verá al Señor, Amén. ¿no? Fíjense, entonces vamos, hermanos, seguimos en el versículo 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía. Y luego fíjense, hermanos, cómo ahora va de regreso Pablo. Ahora va de regreso por donde lo querían haber apedreado y por donde habían predicado en la siguiente. Pablo ya había ido a estas ciudades, hermanos, a Listra, a Ícono, y ya iba otra vez a Antioquía, otra vez, hermanos. Vers 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿qué dice? Y exhortándoles. Muchas veces se ha dado la definición. ¿Cuál es la definición de la palabra exhortar? Motivar. Amén. Motivar, animar, hermanos.
ánimo, ánimo, hermanos. Fíjense, dice, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través, que dice, de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. A Pablo ya lo habían apedreado. A Pablo ya estaba ahí. A lo mejor Pablo iba herido, a lo mejor. Hermanos, acordémonos lo que leímos en 2 de Corintios 12. Dice que después de la visión le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que era para que él no se enaltezca por toda la revelación que él había tenido. Algunos dicen que este aguijón probablemente era verdaderamente un demonio. Muchos dicen que no. Muchos dicen que probablemente era una enfermedad que le agarró. Y otros dicen que probablemente quedó mal de la pedrada, de todas las pedradas que le dieron, hermano. Que probablemente dice algo lo lastimó tanto, probablemente la columna, o no saben qué. Entonces muchos dicen que a lo mejor él ya iba como lastimado, muy lastimado, después de eso. Y por eso, y fíjense, y aún cuando Pablo iba lastimado, pasa a ver a los hermanos, a los que habían creído más antes, y todo va y les da ánimo, hermano. Fíjense lo que es la valentía de este hombre. Dice que les da ánimo y les alentaba. ¿Y qué les decía? Que con sufrimientos y todo, pero vamos al reino de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hay veces nos es pesado ir a visitar a un hermano? Más a los nuevos. Fíjense por qué es esto, hermano. Los hermanos nuevos necesitan más atención. ¿Cuántos tienen un año aquí en la iglesia? ¿O un año? ¿Menos de un año? Amén. Entonces fíjense, escuché una vez un comentario, dice, menos de un año se consideran nuevos y se ocupa una atención especial. Hermanos, pero hay veces, fíjense, para poder dar esta atención especial a los hermanos nuevos, pues a veces se ocupa, ¿verdad? Si tienes un rato libre en la tarde, pues pararte, ir a visitarlo, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, échale ganas, el Señor te ama. Compartir algo de la palabra de Dios. Esto era lo que hacía Pablo, hermano. Pero para poder hacer eso, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Pues hay que a lo mejor batallar un poquito, ¿verdad? Si a lo mejor tenías cosas que hacer, lo dejas de hacer. A lo mejor te es incómodo, pero tú lo haces, ¿por qué? Por amor a Dios y por amor a las almas. Ahora, fíjense, hermano, ahora, Cristo es la mayor muestra en todo. Cristo no escatimó ir a la cruz del Calvario para venir a salvarnos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener a lo mejor un poquito de consideración, un poquito de ánimo y a los nuevos animarlos? Hermanos, adelante, hermanos, sigamos adelante, hermanos. El ánimo es bien importante entre los hijos de Dios, hermano. Fíjense, vamos al siguiente versículo. También el propósito de que Pablo regresara a las iglesias tenía un propósito, y aquí está el propósito. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense, Pablo regresa ¿para qué, hermanos? Para organizar el liderazgo en las iglesias, porque habían creído, pero ahora necesitaban líderes, hermanos. Y Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, y dice que constituyó los ancianos. Los ancianos no necesariamente tienen que ser mayores de edad. Los ancianos se refiere a los que tienen más experiencia en la iglesia y los que tienen mayor conocimiento en la palabra del Señor. Entonces a ellos se les es encomendado siempre el cuidado de los más nuevos, hermanos. Y esto fue lo que hizo Pablo. Ahora, hermanos, es bien importante, hermanos, entender algo aquí. Es bien necesaria una estructura en la iglesia, líderes, ancianos. Y algo que me sorprende aquí, hermanos, que un comentarista acerca de este versículo dijo que todos sus líderes ahí eran laicos. ¿Qué quiere decir laicos? Laicos quiere decir que no pertenecían a ninguna religión o que no estaban bajo una religión. Eso es lo que quiere decir laicos. Hermanos, vamos a suponer, como los de la Iglesia Católica Romana llaman laicos a todos. Si tú no estudiaste en su seminario de ellos, entonces todos son laicos, porque ellos tienen su religión, ellos tienen su estructura y ellos tienen su modo de interpretar la Biblia. Si tú no estudias con ellos, todos son laicos. Entonces aquí todas las iglesias demás, todas son laicas.
Nadie tiene preparación, nadie tiene conocimiento, nadie sabe nada. Eso es lo que ellos piensan. Hermanos, la primera iglesia tenía líderes laicos. Pero ¿qué es lo importante entonces? ¿O cuál es la característica de un líder laico, hermanos? Una de las principales características es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Esa es una de las principales características. Y dice que Pablo entonces dice que ahí empieza a poner los líderes para que se quedaran. Hermanos, un líder que es laico pero que es lleno del Espíritu Santo puede llevar a la iglesia al crecimiento espiritual. Amén. Un líder que es laico pero confía en la guianza del Espíritu Santo, si él tiene algunos planes de expandir la iglesia, pero si el Espíritu Santo le dice te vas para acá, ¿qué creen que va a hacer? Para allá se va. Y si le dice te vas para allá, va. Y si te dicen vas de frente, vas. Si te dice da vuelta, da vuelta. Hermanos, un laico confía y depende directamente del Espíritu Santo. Y eso era lo que estaba pasando aquí en la iglesia. Ponían líderes pero eran laicos. ¿Qué quiere decir? No tenían ninguna influencia religiosa, hermano. Eso es importante. No tenían ninguna influencia religiosa, hermano. Es algo importantísimo, hermanos, el poner atención en esto, porque un religioso en la iglesia, hermanos, y más si es líder, hermanos, causa daño a las almas. Un religioso en la iglesia y que sea líder, hermanos, lo más seguro que la iglesia se acabe, hermano. Porque un religioso te dice, no, hermanos, volvemos a ser otra vez esclavos de leyes, hermanos. De veras que esos religiosos son peligrosos en la iglesia. Si son peligrosos en las bancas, los religiosos, hermanos, son mortales en el altar. Un religioso, hermano, que el Señor lo reprenda. Hermanos, seguimos entonces.